Este vídeo no es tanto para hablar de Irving Lozano en sí, aunque voy a hablar sobre él, sino sobre todo para hablar del Barça y funciones, más bien una función muy especial, muy importante dentro de nuestra filosofía que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo y que me parece importantísimo que el Barça recupere. Y como veo comentando en las últimas semanas, estamos en una época muy importante porque se están decidiendo muchos fichajes, como el de Ligt, que ojalá el Barça consiga realizar, y también, por ejemplo, fichar a Irving Lozano o a Jovic, pues quizás es ahora mismo el momento donde hay que moverse especialmente para conseguir cerrar esos fichajes. Se dice que el Barça pues está cerca de Jovic, que tiene mucho interés, y me parece un grandísimo jugador, un jugador muy prometedor, que puede ser muy importante en los próximos años. Yo no digo que no, me parece fantástico jugador, pero sin embargo me parece más importante ahora mismo, tal como está el tema Messi-Suárez, pues me parece más importante ahora mismo que el Barça apueste por un jugador como Irving Lozano. No tanto para ser 9, que también lo puede realizar, sino sobre todo para recuperar el trabajo en presión alta. Lo venía comentando hace 7, 10 días, ¿no? Que el Barça de Ernesto Valverde ha perdido de forma alarmante el trabajo en la presión. Ya no presiona tan arriba, casi siempre repliega, se va a su propia mitad de campo y espera allí con sus dos líneas de 4, y esa es una de las razones por las que nuestro fútbol ya no es tan brillante, ya no es tan arrollador, ya no es tan dominante. El otro día contra el Valencia, de hecho, fue muy significativo, fue una de las cosas que más me molestó, además de los cambios de Valverde y lo de Undiano que comenté. Me molestó mucho ver como en un partido que estábamos haciendo las cosas bien y parecía que íbamos a ser capaces de remontar, de repente algunos le echan la culpa pues al golpe que tuvo Messi, ¿no? Que eso dejó un poco desconcertado al equipo y al propio Messi, pero para mí no fue esa la razón, o al menos no fue exclusivamente esa la razón. Para mí fue que el Valencia demostró que el Barça tiene muchos problemas para atacar físicamente esa presión, o sea, para desarrollar, para realizar esa presión. Esa presión alta, hay dos maneras de realizarla. La primera es pues una transición ofensiva muy larga, muy elaborada, con muchos pases, donde a base de pase me muevo, el Barça va ocupando el campo y llega un punto en el que mete a todos sus hombres, o prácticamente a todos sus hombres, en la mitad de campo del rival. Perdemos el balón, pero como tenemos tantos hombres y estamos tan bien posicionados en mitad de campo rival y el rival no tiene hombres para salir, pues lo más probable es que no sean capaces de dar más de uno o dos pases. Y la cuestión es que ahí defendemos posicionalmente, no con el físico, sino posicionalmente. Realmente no se defiende solamente por físico nunca, pero a lo que me refiero es que hay veces donde el ataque del Barça, por ejemplo, no es tan ordenado, el posicionamiento luego por tanto no es tan bueno, y hay que desarrollar un trabajo de presión alta que requiere más de intensidad física, requiere de una agresividad física, de tener unos jugadores línea por línea que te permitan pues ser muy, muy agresivo, ¿no? Que te eches encima con muchísima fuerza del rival. Y la cuestión es que hemos perdido esa faceta totalmente. Cuando muchas veces hablo de que hay que mirarse en el espejo del Barça de Guardiola, precisamente es a esto a lo que me refiero. Es decir, si vamos al Barça de Guardiola, nosotros teníamos a Samuel Eto'o, teníamos a un Messi que presionaba, porque evidentemente eran 21, 22 años, y teníamos pues a una línea de ataque que presionaba y tenía muchísima más intensidad que la actual. Si nos vamos a la época de Rijkaard, teníamos a Samuel Eto'o y a Ludovic Juli. O sea, las dos temporadas exitosas del Barça, la 2004, 2005, 2005, 2006. Si bien en la 2005, 2006 ya Messi entró bastante, Ludovic Juli seguía siendo un futbolista importante. De hecho, fue un futbolista muy importante en ese ciclo ganador del Barça junto a Samuel Eto'o. Fuimos perdiendo a Juli por el envejecimiento de este jugador. Evidentemente cada vez era más mayor y llegó al Barça, pues si no me equivoco, con 28 años. Y también fuimos perdiendo esa presión porque Samuel Eto'o, recordemos que tuvo lesiones graves a partir de la temporada 2006-2007 y también en la 2007-2008, así como luego los vicios que había en la plantilla, ¿no? Ronaldinho ya era un jugador que bajó su intensidad física descomunalmente, en el centro del campo había un montón de problemas también, era el momento en el que estaba empezando a entrar Iniesta en el centro del campo, tanto como pivote como interior. Realmente no hacía una función de pivote, porque no tiene esas características defensivas de Busquets, pero había muchas veces que jugábamos con Iniesta Chavireco.
La cuestión aquí, para no extenderme demasiado recordando aquella época, es que tanto aquel equipo de Rijkaard como el de Guardiola y también el de Luis Enrique, incluso a pesar de que en la 2014-2015 Neymar, Suárez y Messi pues lo jugaban casi todo, realmente aquel Barça con Messi, con Neymar y especialmente con Suárez que acababa de llegar y estaba en su primera temporada, era muchísimo más agresivo. Suárez tenía más fuerza, evidentemente estamos hablando de hace 4 años ya, y Neymar también estaba, pues con 22, 23 años trabajaba muchísimo más en ese sentido, a pesar de que nunca fue un jugador sacrificado en el trabajo defensivo, aquella temporada lo conseguía. Messi también estaba un punto más fuerte, tenía 27, 28 años, ¿no? 28 años por ahí. Y evidentemente pues nos permitía tener una mayor agresividad para lanzar la presión, para que si en un momento dado necesitamos ir arriba y adelantar las líneas y presionar fuerte, ser capaces de hacerlo. El otro día contra el Valencia era de una impotencia terrible. Terrible. Ver cómo necesitábamos marcar un gol más y el Barça no se atrevía a ir a la presión porque sabía que no había la capacidad para hacerlo. Entonces te quedas atrás, te quedas replegado atrás porque dices, bueno, al menos aquí estamos ordenados y no nos van a hacer daño. No tenemos la fuerza física, la intensidad, la resistencia para poder hacer ese trabajo, y jugadores como Pedro, jugadores como Samuel Eto'o, jugadores como Ludovic Juli, jugadores como David Villa, Alexis Sánchez, fueron importantísimos para este equipo. Incluso jugadores, por supuesto, como Seydou Keita, o en su momento cuando empezó a funcionar el Barça en 2003-2004 con Rijkaard a partir de febrero, 2 hombres especialmente, había más, pero 2 hombres especialmente destacaban, que era Edgar Davids como pivote, no como pivote porque como pivote jugaba Cocu, por delante de Cocu jugaban Xavi y Davids. Davids jugaba como interior detrás de Ronaldinho ejerciendo una presión increíble, y luego había otro hombre del que poco se suele hablar y poco ha trascendido en el Barça porque se marchó justo ese verano del 2004 al Liverpool, que era Luis García. Luis García fue el que hacía ese trabajo descomunal, muy en la línea de Ludovic Juli, y presionaba a unos niveles espectaculares. Incluso Ronaldinho en aquella época trabajaba mucho en la presión, no como Eto'o, evidentemente, o como Luis García o como Juli, pero sí como Neymar, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que Suárez tiene 32 años y no le podemos pedir que sea el Suárez de cuando llegó. Messi tiene 31 y el próximo verano cumplirá 32 años y no podemos pretender que sea el Messi de principio. Y Dembélé, pues Dembélé está haciendo un trabajo defensivo las veces que ha jugado, pues muy serio, ¿no? Muy serio, teniendo en cuenta que él para nada realizaba ese trabajo ni en el Rennes, ni en el Borussia Dortmund, tampoco en la selección de Francia. Pero ha aprendido, digamos que ha hecho como Neymar, ¿no? Ha intentado ser humilde, poner su trabajo para el equipo, y es algo que hay que agradecer, pero no es propiamente un jugador de esas características. Entonces, si pensamos en un futuro para la próxima temporada donde seguramente puedan estar Messi, Suárez, Dembélé en el ataque, si pensamos en un tridente así, que esté pues formado, que jueguen con regularidad, y sabiendo que Suárez, pues lo que he comentado siempre, ¿no? Que si no lo vamos a vender, pues esta temporada y otra más debería estar a un buen nivel para que juegue titular, ¿no? Pues lo suyo sería que en vez de fichar a un jugador como Jovic, que lo suyo es que si viene juegue un montón, o juegue bastante por lo menos, y Suárez dudo mucho que le vaya a dejar jugar muchos minutos, pues lo suyo creo que sería más ir a por un tipo como Irving Lozano. Un jugador del tipo, del estilo de Irving Lozano, que como ya he comentado tiene muchas ventajas. Una de ellas es que puede jugar en cualquier posición del ataque, en la izquierda, en la derecha, realizando la función de 9 incluso. Pero es que además es un futbolista que yo creo que aceptaría bien, o sea, creo que a ningún jugador le agrada, ¿no?, estar continuamente en el banquillo, pero creo que aceptaría bien venir al Barça a dar relevo un día a Dembélé, dar relevo otro día a Suárez y algunos días, cuando sea necesario por lesión, rotación o lo que sea, a Messi. Entre todos ellos ganaría muchos minutos y jugaría muchos minutos. Nos podría aportar ese plus en el trabajo defensivo, en la intensidad, en la presión, a diferencia de otros jugadores que sí, que son buenos en ataque, pero no te trabajan en la presión como trabaja Irving Lozano. Irving Lozano es un futbolista muy guerrillero, muy tipo Pedro, muy tipo Villa, muy del estilo Ludovic Juli, no tanto, creo yo, como para... No está a ese nivel, ¿no?, de trabajar defensivamente tanto como Juli, o incluso tanto como Pedro, pero sí como Villa, por ejemplo. Y Villa nos aportaba cosas, o Suárez cuando llegó... yo creo que ese es el punto. Cuando llegó Suárez nos aportó ese trabajo, y Lozano
que ya dejó claro en muchas ocasiones que le encantaría jugar en el Barça con Messi, pues pienso que con la ilusión que vendría saldría pues como Arturo Vidal a dar ese plus. Conservar a Arturo Vidal, como ya he comentado, respecto a Rakitic, por ejemplo, sería también importante precisamente por eso, porque hay determinados partidos donde nos vendría muy bien tener a Arturo Vidal y a un jugador como Irving Lozano. Es como tener en su momento a Samuel Eto'o con Seydou Keita, o tener a Pedro con Seydou Keita, Pedro Villa, Seydou Keita, este tipo de jugadores intensos que tienen muchísimo fondo físico, que están dispuestos a sacrificarse por el colectivo y sin balón trabajan muchísimo, en ataque y en defensa. Y creo que esto desde luego es fundamental para el Barça. Es fundamental porque nos estamos acostumbrando simplemente a fichar calidad. Desde que cogimos a Neymar, Suárez, Messi, esa delantera poco a poco progresivamente fue perdiendo fuerza en ese sentido, cada vez menos solidaria, quedándose los tres arriba, jugando de forma casi aislada los tres, porque son, al ser jugadores de talento, como que ya no solo de talento, sino muy mediáticos, que son los protagonistas del equipo, la MSN y todo esto que se comentó, pues claro, acababan como dando a entender que ellos no tenían nada que ver en el trabajo de presión y solo presionaban pues en partidos muy importantes. En la mayor parte de partidos, pues bueno, no hay problema, los tres se quedan ahí arriba. Ya lo comentó de hecho Eusebio cuando era entrenador de la Real Sociedad, que una de las claves para dominar al Barça era ser consciente precisamente de que esos tres hombres pues fingían en el trabajo defensivo, amagaban con ir a presionar, pero que luego realmente se desimplicaban totalmente del trabajo defensivo, con lo que el Barça quedaba con línea de 4 defensas más 3 centrocampistas, el pivote y los interiores. Y el rival, a poco que tuviera mentalidad como la del Valencia el otro día de, oye, vamos a ser conscientes de que si mantenemos el balón aquí atrás, esta gente no tiene ni fuerza, ni fondo físico, ni resistencia para venir a presionarnos. Entonces, como sabían que el 2-2 era beneficioso más para el Valencia que para el Barça, pues jugaron con nuestra ansiedad y jugaron con nuestras carencias, y estas carencias hay que solucionarlas. Y fichar a jugadores como Irving Lozano es el camino hacia solucionarlas, porque, ya digo, necesitamos de ese tipo de jugadores. Cuando veo a Malcom, por cierto, jugar esos minutos, y el otro día comentabas sobre esa electricidad, precisamente también en buena medida me refería a eso, a que quizás Malcom también podría llegar a funcionar en ese sentido, ¿no? Él en el Burdeos no hacía ese trabajo ni muchísimo menos, de presión, de tal, pero parece que aquí está dispuesto a lo que sea, a comerse el campo para intentar ganar minutos y realmente estar con una línea delantera o con un banquillo que dé relevo con jugadores como Malcom e Irving Lozano, pues podría ser muy interesante. Aunque yo, desde luego, Irving Lozano, lo que le he visto con México, con el PSV, pues es un jugador que creo que nos vendría muy bien. Muy bien para recuperar ese trabajo de presión, de sacrificio, que nos permita volver a ir hacia arriba, volver a tirar una presión alta, de calidad, más eficaz, a diferencia de la de ahora, pues que, salvo que sea posicionalmente buena y los jugadores estén bien situados en el campo, el momento que perdemos una referencia, el momento que el rival consigue salir con el balón y encontrar un poco de tiempo, espacio, ya dan el pase atrás, se ponen a marear el balón ahí, no olemos el balón en un montón de tiempo. Y esto el Barça pues ahora mismo ya no lo puede corregir, o es muy difícil que lo corrija, prácticamente imposible a las alturas de temporada que estamos, pero para la próxima temporada hay que hacer algo. Si queremos volver a ser el Barça de presión, de volver a ser el Barça, de dominar los partidos y trabajar defensivamente tan fuerte como trabajamos antes en la presión alta, hay que recuperar ese tipo de jugadores. E Irving Lozano, para mí, entre los que hay, es el jugador que mejor balance tiene en cuanto a buena capacidad asociativa, buena calidad técnica en el remate, a la hora incluso de defenderse pues por bandas para desbordar, tiene gol, aparte tiene mucho instinto, buen desmarque de ruptura. Es un jugador muy parecido para mí a David Villa en la temporada 2010-2011. Quizás no tan delantero, es una mezcla entre David Villa y Pedro. Para mí es un futbolista que el Barça debería fichar sin ningún tipo de dudas. Dicen que cuesta 40 millones de euros. Yo creo que fichar a Irving Lozano y de Ligt podría permitirnos cerrar una plantilla importante y luego, si eso, dejar pues para dentro de un año el fichaje de un 9. El fichaje nuevo, porque a fin de cuentas Suárez el próximo año va a volver a querer jugar 70-80% de la temporada y yo creo que físicamente va a dar. Ahora que ya no lo vamos a vender y está claro que si se puede pues que se retire en el Barça, pues oye, ¿para qué vamos a traer a un 9 si al final va a estar comiendo banquillo? Mejor fichar a Irving Lozano, que te puede jugar en las 3 posiciones y que además te da ese plus en el trabajo defensivo.
Yo, desde luego, si pudiera hablar con el cuerpo técnico del Barça, le dejaría caer esta reflexión, cuerpo técnico, con la dirección deportiva del Barça le dejaría caer esta reflexión, porque desde luego ese perfil, el perfil de un Juli, de un Pedro, de un Villa, de un Samuel Eto'o, lo necesitamos. Lo necesitamos porque ahora mismo no lo tenemos. Y en todos los Barças ganadores, de Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique, estaba ese perfil. Nada más, lo dejo aquí. Por supuesto, os animo que en la caja de comentarios os dejéis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. I'm tired.